Con mucha prisa, Final Fantasy XVI. Habla con What Otto. became of Kupka? Why haven't we heard anything? Creo que pillé off stream una quest secundaria que no hice, la de dar brea, pulir brea. Pero eso, tengo 1 horita y media para darle. 1 horita y media, un poco menos. You're back. I am. And with glad tidings for once. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. Wouldn't dream of it. Otto. Any Parece Batman, Clive, para que lo piense. word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know. Thank you. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more. The scent of Will. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his... as did his men. Slaughtered by the orcs, Vivian. I've never seen such creatures. The Waluders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual detail. One must instead see the bigger picture. Cigarro, momento cigarro. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? Hey. Pa' que rime. In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. Pero caramba, I lo know jodí. only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just... Indeed he is. Well, not quite. The people of the Hideaway must hear the news. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the Long. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I suppose we are. Very... A ver, noticias.
mujer Caron. Ah, no, este es Alpócrates. Ah, no, esto es Blackthorn, el herrero. Blackthorn, What is it? I wanted to tell you that Under a new ship. I'll try to live up to the name. Well, someone... Nothing escapes you, Lady. It's true. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Ah, Clive. Have you? No. And with good reason, children. These are tears of joy. There shall be no lessons today, only thanks. All right. Brilliant. Finally. It does. Thank you, Clive. I cannot wait to... Hippocrates. I need to know what he is. Alas. No. And not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. But I saw him. I don't... Alas, it seems, to others, he reveals naught. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being it... But until I do... Thank you. Right. Otro otra vez, ¿no? Let's see if Otto has anything else for me. Otro es el jefe. Pero me hace gracia que dice tal, tienes que buscar información de Artema. Y dice, he revisado todos mis códices y no he encontrado nada. Y es como, chico, basta con haberte jugado algún Final Fantasy para saber que Artema es el boss final. No per se, ¿no? Salvo en el 8. Que hay un arma Artema... Bueno, en el 7 creo que también, ¿no? No lo sé, pero Artema suele ser como el boss final. Pero vaya. Let's go to the next. You barely sat down since you came home. Just spreading the word. Spreading the word. So, the professor's got us... No. Ah, but you ain't told. I can think of plenty of friends back at the old... Not least of all Sid. Well, she's been going at it hammer and tongue down at that workshop. Oh, of hers, Meat se trying to viene. do her father proud. Very well. Meat, ¿dónde está ahora? Ahí atrás. Editors started reading books that don't have any. Espérate que no encuentro a Meat. Estaba aquí, ¿no? Ahí adentro, creo. ¿Me estoy acercando o me estoy alejando? Por aquí subo. Hostia, que no he venido nunca en la vida. Esto es para el final, imagino, el escenario final de la guarida, que parece que la guarida lleva toda la carga. A ver, pero sí es cierto que al menos en Final Fantasy 7, 8 y 9, bueno, en 7 tienes un home que no es tu home porque tú empiezas en el sector 5. Pero claro, a nivel game es tu home. En el 6 empiezas en un castillo y vas avanzando castillos. En el 8 enseguida te hacen nómada porque, bueno, Balam es tu tierra, tu colegio. Oye, estoy perdidísimo, Porque Balam es tu colegio pero hay un momento en el que Balam tiene que forzar las alas y salir volando. A ver, voy a bajar por ahí. La verdad es que las puertas son una cosa súper bonita. O los marcos, o los arcos, Y... en el 9 también. Empiezas en... No me acuerdo en qué ciudad empezabas. Pero... Y en el 10 también, y en el 12 también. Vamos, que siempre llevan personajes nómadas. El hecho de que en el 16 haya tan poca carga argumental en el inventario
enlaces, magias, eones, jefes, lo que sea. No hay nada de eso. Hasta los ítems son secundarios, te los reponen a cada retry. Y el hecho de que, yo imagino que es por aquí, ¿no? He cracked the crystal too. Que por aquí me encierro, ¿no? Claro. Cambia el filtro y todo, la iluminación, no sé. No sé, estoy perdido. Esto era un balcón. Para hacer el balcón y ni poco más. Lo estoy viendo, pero no sé llegar. Mira que la dejé y la moví. Esto me está retrasando. Y en 2 horas tengo raid y debo cenar todavía. No puedo retrasarme porque después tengo otra raid. A ver. Si yo sabía que era por aquí, por las escaleras estas. Y aquí tengo que coger otro camino o algo. Lo que no sé es por dónde. Voy por la derecha ahora. No, si el camino a la derecha lo he cogido también, ¿eh? Y por aquí podré bajar o algo. Vale, era por aquí. Ya, se ha ido a tomar por culo. ¿Pero por aquí puedo bajar? Y ahí hay unas escaleras. I went up to give some greens to the Ya la guarida tiene un montón de presencia en la historia, ¿no? Por aquí no puedo hacer nada. Ah, sí. The celebratory No, no. spirit must be catching. All the flowers in Joder. the Enrevesado es para ser de madera, la verdad, ¿eh? Esto un día la madera se parte o se va a tomar por culo y... Aquí la gente no sabe cómo volver, ¿eh? Madre mía, aquí hay una misión secundaria. Esto para una misión secundaria, de verdad. ¿Esta puerta funciona? No. Y aquí otra misión secundaria. Me está tomando la polla esto, ¿eh? ¿Ves? Si yo tuviera un chat de 5.000 personas, la gente me diría, tal, está ahí, está ahí. Pero como no, como soy pobre... Y tengo chat vacío, me toca a mí trabajar. No sé, vamos a volver aquí arriba. Pero vaya, que es por aquí, ¿eh? Aquí tiene que haber una puerta, una entrada, un algo para abajo. Mira, ahí esas escaleras. Además son las que buscaba al principio. Cuando fui para la izquierda. Claro, subí para arriba en vez de bajar. Mira qué sencillo era. Y mira que la dejé aquí, ¿eh? Don't come up with something soon. Ah, venga. Qué bonita es. What do you want? Yo quiero I'm una going to mujer como visit Mitch. Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy. I've got to No, get no, this tú te thermal vienes. displacement stack Que sorted. te vienes. Thermal. Que te vienes. Que te vienes. And this is Para for- ella, ¿no? Only Necesita un the arma. fastest, Ah, un finest ship. Que acaba el barco. Ya cuando queden 10 horas Me de and my juegos dad y tal. designed it to get where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood. And more heat than... Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind. I'll come and see my dad, though, when I'm... Good old Clive. I were hoping you'd say. First things first, I need some parts meching. Todo para The presentarle stack los was made up respetos a of three Cid con major ella, ¿eh? components. There's the plating, here, that channels hot... The helm over the top, that disperses all that heat into the air. Yo me pregunto si habrá alguna persona esperando a que me ofrezca ayuda para que avance en mi historia principal. O fui a darle mis respetos a Cid solo. Y ahí acabó la historia y Odín conquistó mi mundo. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship. Vale.
full. Probably best to take it one. Then you'll need to start with the plating. Everything else, I've got the designs and the list of materials. Show these to Blackthorn. Vale, a por Blackthorn. Anda, que tú también la ayuda que necesitas que te ofrezca es que hable con el herrero. Luckily, you don't need to. Ya podrías haberme dicho, no, no, hay que ir directamente a esta zona con monstruos, tal. Y vamos los dos y peleamos o iba yo solo. No, no. La misión es hablar con el herrero. Tócate el coño, a mí. Tócate el coño bien tocado. Ya podría haber ido ella, de haberle dado los planos y que él me diga de dónde se consiguen esos minerales. O que ella me lo diga porque lo sabe, porque lo ha hablado con él. Pero claro, entonces también se podría buscar escolta para ir al sitio, tal. No sé. En fin. Otra vez. De decirte que Kupka ha muerto a decirte... Hell with it. It's for mid. This is my last chance to say I'm otherwise. Go on then. Ahora él también querrá ayuda, ¿sabes? She said you would know. Ahora él no, yo también necesito ayuda, tienes que hablar con Caron. Y es como, chico, está al lado. Por los pezones de Gregora. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though, and I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. Hala, venga. Ah, directamente le doy el modelo y tiene los materiales. O sea, que era un favor que tenía que pedirle yo a él por eso. Vale, vale, vale. Ahora entiendo. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave. And, Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very... That means an alloy. Something that won't break or... Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work now. There's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they... As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying. Well, one of us should probably give you an hand collecting the sand. and the other can go and get... Estoy tan acostumbrado a hacer esto en la vida real, ¿sabes? Porque yo sé que esta conversación al final va a derivar en que voy a tener un menú arriba con un panel informativo en el que diga a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y estoy muy acostumbrado a esquipear las conversaciones, me las leo, yo me las leo, pero me las leo deprisa sin ofrecerles todo el tiempo que considero que merecen realmente. Y en la vida real me pasa exactamente lo mismo. En la vida real se ponen a hablar tal de algo que hay que hacer y es como sí, sí, sí. Y es como... Luego a lo mejor acaba la conversación y es como, espérate, ¿qué han dicho? Y claro, no se puede repetir, estos momentos no se pueden repetir, son muy importantes estos momentos, muchachos. Aprended a darle tiempo a las personas que merecen tiempo para poder expresar lo que tienen que deciros. Y os lo dirán con mucha mayor claridad. from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Let's go. Reúne los materiales, habla con Blackthorn. ¿Tengo los materiales o qué? You going after the stuff? Which one of these two? Con Otto no he ido, ¿no? Pues que se venga Otto. Otto, yo. All right. Ya ves tú, no importa, no tiene Where relevancia. do we find this stardust? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that... And I'm guessing you'll be needing sack loads of the stuff. I'll head down there. See about finding... All right. You two take care, eh? Just don't let the bastard fleece you. He wouldn't do that. But still... Ve al río Velcroy. Let's go. Está al lado, chico. Me podrías enviar a otra punta. Looks like I found the river. Now where's Otto?
Otto. Oh, Clark, I had a quick scout about. See, it's just lying here, waiting for... But unlike any old fool, Well spotted. Now get... so this is stardust. It just looks like black sand to me. Tiene el bolsillo que no tiene. ¿Ya está? Ah, son 5. Yo imagino que estaba trazándome un camino. Pero veo que no. Eso no es, ¿no? No. Ah, era por el cuarto. Ahí está. That should be enough for now. Let's see how Otto's getting on. How much did you get? Enough. I hope. More than me. Put it all together and I can't see black. Here, Clive. Solo era esto lo que le hacía falta más cosas. O hay que ir por orden o por tal. O sea, me he traído a Otto para nada, porque ni lo necesito para pelear, ni por... O sea, si hubiera llevado a Gaff, ¿qué pasa? Sid would be proud. Of what? Of you. You idiot. The way you've carried on. When we first met, I had you down as a spoiled little pup at 5 years on. So thanks for proving me wrong. You weren't wrong, but I changed. Thanks to Sid. And thanks to you. And if you hadn't, I couldn't have done any of this without you, Otto. Yo, give over. You're making me blush. All I did was choose hope over despair. You took a rabble of homeless, hopeless outcasts and put them back on their feet, just like the old Sid did. About time I was heading back. All this scrabbling about in the sand's taken its toll. I'll see you back at the hideaway then. Oh, I play. But I'll make sure Blackthorn gets his precious black sand before I put my feet up. Right. Ready to go home, boy? Habla con Blackthorn.
Let's hope this is all Blackthorn needs. Blackthorn. Yeah. Cheers for the stardust. Nice to get out and about. Let's do it again some. I'll make a start on putting this. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with... Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know. Yo no sé si este juego trata de ironizar con todo lo que ha creado hasta ahora, para no destruirlo directamente, pero sí al menos decir... También es cierto que este juego, respecto a otras entregas, es una evolución brutal. Es que alguien te lo juega, pero es una evolución brutal de los primeros planos, de cómo... Y Final Fantasy siempre ha sido narrativa. Entonces, claro, la pérdida de las ventanas de texto, ¿hasta qué punto le ha hecho perder a este juego? ¿Sabes? Porque ya no lo comparas con... Ya no es un cuadro de texto que le vas dando la X y va avanzando el texto y te embauca como si fuera un libro. Ya lo comparas con un juego de escenas, como si fuera un Resident Evil, por ejemplo. Entonces... Ya a lo mejor la saga con esto pierde. Pero vaya, que Final Fantasy siempre ha tenido como modos vídeo o escenas. Desde el 7 tenía sus modos vídeo, lo que pasa con sus gráficos. Pero claro, cuando ya los gráficos se ponen un poco todos a la par, o mejoran tanto que se hacen realistas, y a lo mejor este tipo de juegos fantasiosos no evolucionan tan bien. Y voy manejando el personaje, parece que estoy llevando un coche, me voy estampando por todos lados. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the... Excellent. So, The helm, of course. For this, we'll be salvage from the ruins. Ah, but we don't have... I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the... What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Oh, Sid, Yes. I'll show you the plan. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and not only that, they're also waterproof and immune to rust. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear. You can stop there. Mid said we might be able to use... Where would I find it? Ah, yes. It's in... The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, I see. Then I suppose I'd better deal with it. Would that help? Oh, very much. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you up. Han hecho un juego de construcción realmente, porque si el juego fuera... O sea, porque si está claro que si pusieran un NPC que en vez de darle a Start para ver el mapa, tal, teleportarte y tal, un NPC que fuera un barquero, un automóvil o algo, está claro que estarías todo el rato paseándote y el juego sería muy angustioso. Si fuera mundo abierto, con esta narrativa que están llevando, esta forma de escribir la historia que están llevando de ahora tráeme esto, ahora lo otro, ahora voy aquí. Está claro que te pasarías todo el rato yendo y viniendo a la guarida. ¿Qué es lo que pasa con los teleports, en verdad? ¿Dónde es? A ver. ¿Hay algún mapa? Vale, ¿dónde tengo que ir? Ahí. Vale, lo tengo.
estoy yendo bien, ¿no? ¿Para qué me he venido solo? Estoy yendo bien, ¿no? No. Tengo que subir arriba, creo, ¿no? Pues los teleportes se ahorran lo de tener un NPC que te va y lleve y te traiga, al que tengas que ir acudiendo. Y con el teleport también se ahorra en el que tengas que estar creando una historia diferente en la que solo avances y seas un nómada y lo vayas dejando todo atrás y no vuelvas sobre tus pasos o no rebuses el mapa, ni las localizaciones ni nada. También podrían haber creado el rol de conductor y haberle dado algún tipo de jugabilidad a todo esto que aparece en exploración. Fíjate que ahora estoy revisitando una zona y a nivel 13. ¿Qué pasó? Y la única forma de conseguir ítems son las dos tiendas que hay y los que te encuentras por el suelo. Y es como, lo habéis dejado todo a manos de que yo por el suelo vaya looteando. Es esta chica, ¿no? Ah, mira, pero si está Elena el ayudante. There you are, Sid. The, ruins are... La criatura, a ver qué nivel es. Esos momentos de pausa son... Te está llevando no a una trampa, sino a que sepas que va a haber un enfrentamiento dificilillo. Anybody home? Ya, un Aruman. This must be our unwanted visit. Ariman. Lo he fallado todo. I failed. ¿Con qué me estoy chocando? ¿Qué pasa? ¿Que ahí acaba el escenario? En fin. Claro, si escojo un camino y... Si escojo un lado por el que dodgear y en ese lado me encuentro con que es el final del camino... Joder. Normal que muera. Joder, se teleporta el hijo de puta.
va a hacer. Ah, pues no. ¿Lo haces o qué? Cierro streaming. Cierro streaming y os digo por qué. The things I do for you, Mid. Sid! You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep... All right. Cierro streaming y os digo, bueno, porque os lo que ha abierto streaming, aunque ya 23 minutos de vídeo. Me acabo de dar cuenta. Vamos, lo que llevo yo online. Bueno, por lo de Blocky, porque también tengo raid ahora. Hostia, tengo raid a las 8, cabrón. No, a las 8 no, a las 9. No me asustes, tío. Tengo 40 minutos, vale. Que sí. Vale, pues hemos conseguido lo de Mid. ¿Ya? ¿Habéis terminado? Ah, déjame ir a ajustes, hijo de puta. Tío, tiene muchas animaciones este juego, de verdad. Uf, le estoy cogiendo asco, verdadero asco, O sea, el 15 es que puede que ni lo juegue, lo tengo comprado. Puede que ni lo juegue o lo juegue con mucho esto, en fin. Que me la espero.